acerca de lo que el propio Cicerón en otro de sus textos, en otros tratados sobre retórica, dice que esto fue hecho durante su adolescencia. Por supuesto que la adolescencia vista por los romanos no es exactamente la adolescencia que tenemos hoy, ¿no es cierto? Pero sí hay una suerte de juegos cronológicos que harían pensar que esto habría sido escrito más o menos siendo un Cicerón veinteañero, hacia la década del 90 a.C., y además teniendo en cuenta que hay otro tratado de retórica que va a ser, junto con Dinguentione, sumamente importante en época medieval, que es la Retórica ad Helennium, que malhadadamente se la asignaron a Cicerón, pero ya eso está absolutamente descartado. Hay quienes también se la asignan a otro conocido con el nombre de Cornificio tendríamos que decir en español, y Cornificius tendría que ser en latín, pero tampoco está muy certera la autoría de esta retórica ad Helennium. Pero sí, tanto la retórica ad Helennium como el Dinguentione va a ser sumamente importante durante el medioevo. Es un texto que está incompleto, Dinguentione, pero nosotros vamos a dedicarnos estrictamente al exordio y quizás a cuando él haga comience dando algunas definiciones acerca de las partes de la retórica, pero esto que nosotros vamos a ver va a entrar en consonancia con algo que ustedes van a comenzar a trabajar en los prácticos la semana próxima, que es también el exordio de las instituciones oratorias o la institutio oratoria de Quintiliano, en donde vamos a encontrarnos con esta figura del orator como un vir bonus. En este caso vamos a ver que es un vir magnus, con lo cual esto nos va a llevar a que tengamos que hablar de las cuestiones, como decíamos el otro día, acerca de las masculinidades. ¿Sí? Esto va a ser sumamente interesante, sumamente interesante. Así que, además les digo, en la década del 90, en Roma, se abre la primera escuela de retórica. Esto también es una fecha con la que los filólogos trabajan para poder fichar la composición de este tratado. Sí. Vamos, ustedes me van a ir, algunos yo conozco los nombres de otros, nada. ¿Tu nombre? Malena. Malena Gómez. Malena. Ajá, ya. Sí. Así es, sí. Sí. Todo lo que se da en el teórico del texto conocido. ¿Cómo anoto, porque digo, no está en verso, cómo anoto qué cosa? pasajes? No está en prosa, se considera por las líneas. Fíjense que ustedes lo tienen acá, ¿no es cierto? Libro primero, vamos a empezar a ver esto. Libro primero, ¿no? En realidad es interesante, uno lo conoce vulgarmente, dice el Dinguentione, y van a ver que en definitiva en algunos lados aparece así. Pero fíjense que dice libros retóricos que se llaman acerca de la invención, o acerca de, no, la invención no, acerca de, qué sé yo, de esa búsqueda del material para poder hacer el texto retórico. Porque si nosotros traducimos este Dinguentione, que por supuesto está el ablativo, ese de más ablativo que es en realidad lo circunstancial del tema,
¿no es cierto? Que va a ser una característica de cómo se compongan los títulos. Fíjense que García Márquez tiene una novela que se llama Del amor y otros demonios. En definitiva, construye ese título de esta misma forma, ¿no es cierto? No se trata de la invención, en todo caso se trata de la inquisición, de la búsqueda del material para la posterior composición, ¿no es cierto? Seguidamente, el libro primero, quiere decir que hay otros libros más, ¿no es cierto? El texto, como ya les dije, está incompleto. Y luego ustedes tienen 1-1, es decir, dentro de la primera sección tenemos el primer parágrafo, ¿no es cierto? Puede ser que uno encuentre en otras ediciones, no tendríamos que fijarnos a ver en otras ediciones acerca de esta misma obra, ¿no es cierto? Pero ustedes se van a encontrar en prosa que a veces aparece otro número, y ese número es el que indica la línea. Ese es el número que indica la línea. Acá simplemente está indicando la sección y el parágrafo. Si ustedes lo revisan un poquitito más, se van a encontrar que esta primera sección está constituida por 2 parágrafos. ¿No es cierto? Por eso vamos a hablar de 1-1, 1-2, y después aparece 2. Y fíjense que desde el punto de vista tipográfico está marcando la diferencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven eso? ¿Lo que estoy diciendo? ¿No? Está en el número romano, luego el número arábigo, y nuevamente retoma el número romano, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven abajo. Claro. Igual ese 3 creo que es una nota aquí. Sigue después el 3, que puede pedir, no esperen que el 3 esté, digamos, al comienzo, Yo tengo otra edición que es la que, lo que pasa es que nosotros no podemos confiar mucho en lo que ustedes pueden encontrar en Latin Library, por ejemplo, o en Perseus. Está bien, está bueno, ustedes pueden encontrar ¿alguna vez entraron? ¿No es cierto? A Latin Library, por ejemplo, Perseus, Proyecto Perseus, y ahí se encuentran con los textos. En general son ediciones más antiguas. La que uno puede encontrar en Latin Library es una edición de Teuner. Teuner es la edición alemana, que es de comienzo del siglo XX, y la numeración puede ser, no es que sea diferente, pero que está dispuesta de diferente forma, ¿sí? Esta nosotros la tomamos porque es una edición un poco más moderna y además la tenemos en papel, ustedes la pueden ir a ver arriba, por ejemplo, Esto es importante. Y después, ¿qué es lo que tienen ustedes abajo? ¿Qué es esto que está acá abajo? Es lo que se llama el aparato crítico. El aparato crítico quiere decir que esta es una edición crítica, ¿sí? Es una edición crítica. En general, las buenas ediciones, eso no lo van a encontrar en Latin Library ni en el Proyecto Perseus, no. Tienen el texto pelado y chao. Cuando ustedes ven esto que está separado del texto, esto es lo que se llama el aparato crítico, y el aparato crítico es lo que contiene las diversas versiones, ¿no? Ahí aparece el entramado de la tradición manuscrita, y entonces podemos ver, bueno, cuáles son esas distintas variantes que son recogidas, ¿no es cierto?, por la tradición, y que luego son analizadas. Esos son los 2 momentos de la aplicación del método filológico, del método de recolección de todo lo que constituye la tradición textual, ¿sí?
También, si ustedes entran ahí a Gipgen, hay una edición de Enguentione, que es la que está editada por Loeb, que es la editorial de Harvard, pero que suele no ser muy estimada. A veces quienes editan para Loeb son filólogos reconocidos, pero las ediciones no son consideradas muy de gran autoridad, podríamos decir. La de Loeb sí tiene traducción, pero no es una edición crítica, es decir, que no tiene aparato crítico. Puede tener algunas notas, es decir, que es una edición anotada con traducción. Pero en general las grandes ediciones no tienen traducción. No tienen traducción, ni la de Oxford, ni las de Koiner, por ejemplo. Sí pueden traerlo de Verlet, traen. Esto es de Verlet. Se nota que lo que hizo Martín fue sacar la traducción. ¿Sí? En que dice, si ustedes leen en la carátula, les dice que el texto está establecido y traducido, ¿sí? Es decir, establecido, fijado, quiere decir. Y traducido al francés. Y traducido al francés, obviamente. Claro. Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Comenzamos? ¿Ustedes se bajaron esta suerte de comentario que yo hice? ¿Sí? ¿También? Que nos va a ayudar un poquitito, nos va a ayudar. Vamos entonces a empezar a leer el texto. Tengo una versión que me salió mal la primera página. Empezamos este 1. Está bien. ¿Me interesa leerlo? ¿No? Podemos llegar hasta el punto. Ahí nos vamos a encontrar con una idea completa. ¿Sí? A ver, ¿cómo decimos? ¿Lo leo yo o se anima alguien? Dale. Cogitawi. Primera pregunta. ¿Por qué él dudó de la acentuación? Y no podemos dudar de la acentuación en un verbo como este. Esto es un verbo, por las dudas. ¿Por qué yo le dije, iba a decir cogitawi, ya le cogitawi? ¿Por qué? Hay una respuesta. El sustantivo no es cogito. Eso no tiene nada que ver. Bueno, pero quizás por El verbo es cogito. El verbo es cogito. Por eso él dudó. Pero ¿por qué no puede dudar en una forma como cogitawi? ¿Por qué es larga la? ¿Por qué es larga la? Sí, la A es larga. No. Porque es un verbo de primera conjugación. Y esa A es la vocal temática de la primera conjugación, que sabemos que es la. En cogito no aparece la A. No aparece la A. Si yo tomo el presente, digo cogito, cogitas, cogitat, ahí no implica la A para la pronunciación. Pero en la primera persona del plural sí. ¿Cómo será la primera persona del plural del presente? Cogitamos. Bueno, estas cosas son las que hay que empezar a recuperar. Hay que empezar a recuperar desde el fondo de la pandemia. es una pregunta que no tendría que dar, pero en el subjuntivo también se acentúa en la misma cogito. Sí, porque es larga. También El formante del subjuntivo es largo. Ahí va. Cogiten, cogites, cogites, cogitemus, cogitetis, cogiten. Sí. Una pregunta, perdón, que salga del tema de... No, por favor. ¿Por qué el editor eligió usar una U minúscula en vez de una B corta? Porque en realidad es una U. No, sí, se pronuncia, es
una semivocal. Es una semivocal. Claro, Sí, pero sí, sí. ¿por qué? No. Pregunto porque lo he visto muchas veces, incluso en los textos nacionalistas españoles. Sí, 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 sí. Porque en realidad es la forma correcta. En realidad es la forma correcta. Si vos vas al Oxford Dictionary, siempre es U. O sea, Siempre es U. Sí, sí. Y en realidad no te está mal lo que estoy diciendo. En realidad, en la U, en el old, lo encontramos como U vocal y como U semivocal. Hasta el extremo de que vos no vas a encontrar diferencia en U y B corta, por así decirlo. Vos tenés que buscar, suponer que, te digo cualquier cosa, ¿no? No sé, UA igual de, te lo va a escribir igual. Y vos tenés que ordenarte alfabéticamente para encontrarlo, ¿no? Estoy diciendo por ahí algo que está mal como el ejemplo que te estoy dando, pero en esa U no solamente vas a encontrar U funcionando como vocal, sino también como semivocal, y en consecuencia el orden alfabético está dispuesto de esa manera. En el O, por ejemplo, no vas a encontrar dos letras distintas. Siempre la U. Siempre es U. Y yo me acuerdo que había una profesora, que yo estudié también con ella, la profesora Nochito, que jamás te ponía B corta. Siempre ponía U. Y en realidad porque es lo correcto. Es cierto que cuando uno ve la mayúscula, que en la epigrafía, sobre todo de soporte duro, uno ve ¿qué es lo que decís? La B corta, pero en realidad no es B corta. No es el sonido B corta. Sí. Claro, pero vos la ves y uno dice, esta B corta, ¿no? Es U, que evidentemente por una cuestión de cómo trabajás en un soporte duro, vas a hacer dos linitas porque es mucho más fácil que hacer, ¿no es cierto?, lo que vulgarmente nosotros reconocemos como B corta. Siempre, acá por ejemplo es U. Y yo creo que Amalia Nochito, seguía lo que aparece, por ejemplo, en los franceses. Habría que ver a ver en otras ediciones qué pasa. Pero esta U minúscula no es un invento muy posterior a Cicerón, por ejemplo, no es algo de la Edad Media. No, porque vos fijate que en realidad esas son las formas humanistas, son las llamadas semivocales ramistas. Es lo mismo pasa con la I con respecto a la J. Es ahí, la I con respecto a la J, la U con respecto a esto que vulgarmente, bueno, los españoles desde hace un tiempo llaman la V, ¿no es cierto? Y nosotros le decimos B corta. Bueno, recuperamos esta cuestión de cogitauri. Seguí. No. ¿Cómo tengo que leer esa? Bonine. Por dos razones. Bonine. Por dos razones. La I es larga. La I es larga por una cuestión morfológica. Porque es de un genitivo. Pero hay otra razón. Si aún la I no fuera larga, tendría que leerla como larga. ¿Por qué? Porque el ne es, ¿cómo se le llama eso? Enclítico, es una énclisis, es un ejemplo de énclisis, y cuando ustedes están ante un ejemplo de énclisis, no importa si la vocal es larga o breve, se lee como si fuera larga. ¿No? ¿Vieron cómo todas estas cosas pasan así, como veloz y ligera? Pasaron muchas cosas veloces y ligeras, como la primavera en flor, ¿no? Entonces, Bonine, Amali, Atulerit. Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a cómo leyó?
más allá de esto que estaba bueno detenernos en esto, porque creo que en general en estas palabras, salvo a Tulleri, que veremos después por qué razones ahí es breve, ¿no es cierto? Eso también va a ser, la razón la vamos a encontrar en el tiempo verbal y además en el tiempo y en el modo verbal, pero bueno, eso es otro cantar. Tenemos la primera oración. ¿Qué debemos hacer? Ya se terminaron las oracioncillas cortitas. Se terminó. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el verbo, los verbos. Intentemos ver cuáles son esos verbos y si podemos dirimir cuál de esos verbos es el verbo principal de la oración. Cogitari. Tenemos cogitari. ¿Qué otro verbo tenemos? Atuleri. ¿Tenemos algún otro? Hay un verboide. No hay verbo. Es un verbo. No es verbo, ¿eh? ¿Saben cómo yo percibo a los maestros que están a mi cargo cuando me empiezan a poner, reconocen a los infinitivos, a los gerundios como verbos, me agarran como un ataque de locura? No son verbos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Empecemos por cogitari. Yo les dije, y ustedes lo pueden ver, yo creo que se lo puse, ¿no es cierto? El verbo. Sí. Se lo puse por ahí. Es un montón de cosas les puse acerca de este verbo cogito. Y les puse al lado de cogito que era un verbo de primera. Entonces, ya al poner que es un verbo de primera no tenemos que poner, porque así es como lo van a encontrar en el diccionario, pero ustedes deben reponer el enunciado. ¿Y cómo es la reposición de ese enunciado? ¿Cómo es el enunciado completo de cogito? Cogitas, cogitari, cogitavi, muy bien, cogitatum. No hay duda, ¿no es cierto? ¿Hay alguna duda? Bien. Era más bien un comentario. Dale. No, es que era adelantado, porque generalmente, al menos en mi práctico, después decíamos qué relación había entre los verbos. ¿Qué relación había? Entre los verbos. Ah, Por eso me estaba adelantando, no lo preguntaba. claro, todavía nada. Lo único que hacemos es el reconocimiento. Y empezamos a dirimir por la cuestión morfológica. La cuestión morfológica me va a dar ciertas razones para poder repensar la cuestión de la sintaxis, ¿no es cierto? Acá yo les agregué que ese cogito es un compuesto, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ese co que tenemos ahí es en realidad la preposición cum más hábito. Hábito es un frecuentativo de un verbo de tercera conjugación, un verbo que hemos visto muchas veces que es hago, ¿sí? Ahí tienen, por supuesto, la idea originaria de ese verbo es ponerse en movimiento para expresar la actividad de manera continua. Cogito expresa la idea de agitar el pensamiento. Y lo interesante es que desde el punto de vista semántico nos vamos a encontrar con muchísimos verbos que desde el punto de vista semántico están directamente relacionados con una actividad de carácter intelectual. Más de uno a lo largo de este texto, ¿sí? Por lo tanto, lo que está haciendo este enunciador es señalar que, bueno, está meditando, está pensando, está poniendo su pensamiento en movimiento, está actuando. Y esto es interesante. Hablábamos con Martín Pozzi, yo vieron que el otro día les dije que vamos a trabajar con la cuestión de las masculinidades, y hay un texto, aquellos que puedan leer en inglés se lo pueden bajar. Yo lo que vamos a intentar es que se pueda traducir al español, porque consideramos que es un texto sumamente interesante, que está en un companion dedicado a la retórica, ¿sí? Después se lo voy a poner, y es un texto en donde habla de que, en definitiva, la construcción de la palabra
y sobre todo la palabra oratoria es una construcción masculina, ¿no? Y lo primero que hace este autor, Connelly, después les voy a poner, se lo voy a escribir, cuando estén medio cansados yo les escribo esto, si se lo quieren buscar, está en Lipken y se bajan ese companion que es una cosa gigantesca. Lo primero que comienza a decir este autor, Connelly, es que hay una confrontación entre Turno, ustedes se recuerdan quién es Turno, ¿no es cierto? Quien lucha y finalmente muere con Eneas. Turno con un latino de nombre Drances, un personaje bastante secundario en la Eneida, que ahí se plantea, se dirime qué tipo de masculinidad es más importante, si la del hombre de guerra o el hombre que actúa a través de la palabra. Entonces, habrá una de esas frases memorables que quedaron así, medio como un skertum, como un retazo, que es ciceroniana, la frase que dice que las togas están por encima de las armas. Y es un poco esta disputa que Virgilio pone en el libro 11 de la Eneida, con que arranca el capítulo de Connelly, para mostrar estas dos masculinidades, la del hombre de armas frente al hombre que hace uso del discurso. Y acá lo que vemos es efectivamente la utilización de verbos que ponen en evidencia que la inteligencia y la construcción de pensamiento es también una actividad, y una actividad importante. Y vamos a ver que es una actividad importante, va a decir, para las instituciones ciudadanas. Entonces, por eso es importante este cogito. Fíjense ustedes, que vulgarmente uno lo traduce por pensar, está directamente con esto de poner en movimiento el pensamiento, de agitar el pensamiento. Quizás más como reflexionar. ¿Cómo? Quizás más como reflexionar. No. Fíjate que cuando vos buscas cogito es un frecuentativo, encima es un compuesto de hábito, y hábito es el frecuentativo de hago, que es esto de ponerse en movimiento, ¿no es cierto? De ir a la acción. No por nada su supino exactum, ¿no es cierto? Muy bien. El siguiente verbo, atuleri. Y yo también les he puesto, estoy mirando a ver dónde de hecho se los puse, ¿no es cierto? Ese atuleri, que es un compuesto, acá ya lo veo. De fero. Es un compuesto de fero. En realidad es un compuesto de, ¿no? Es de ad más fero, ¿no es cierto? Ad más fero. Pero es adental, ¿no es cierto? Se reconvierte, por así decirlo, desde el punto de vista fónico, en relación con la siguiente consonante, con el siguiente fono que tenemos ahí. Y tenemos entonces áfero, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, yo les puse todo el enunciado porque no me tengo que olvidar que fero es un verbo sumamente irregular. Sumamente irregular. ¿Cómo será la primera persona de esta forma? Atuleri. ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo la encuentro por ahí en el diccionario? Atuli, ¿no es cierto? Esa es la primera persona del pretérito perfecto, ¿no es cierto? ¿Cómo? El pretérito perfecto es atuli. Hoy vas a encontrarte la primera persona áfero, pero si vos seguís todo el enunciado, áfero, afras, aferre, atuli, allatum, con doble L, ¿sí?
Cuidado, ¿no es cierto? Es tremendo, son tremendos estos compuestos de fero. Hay que tener mucho cuidado. Y ahora tenemos que despejar ¿Qué significa? llevar, acarrear. No te olvides que fero es portar, llevar en su primera acepción. En consecuencia, vos a esto le tenés que agregar la significación de la preposición que lo compone, ¿no es cierto? Y que le da cierta carga, ¿sí? Pero tenemos que despejar morfológicamente lo que es este atuleret. Podría ser dos cosas. Vos mismo lo dijiste. Futuro. Atúlero, dijo él. Lo cargamos a él y le dijo atúlero. Y si dijo atúlero, ¿qué será si es atúlero? Futuro perfecto. Pero es en realidad subjuntivo. ¿Cómo será la primera persona del singular del pretérito perfecto del subjuntivo? ¿Cómo? No. Eso es pretérito pluscuamperfecto del indicativo. Atulerín. Atulerín. La morfología, gente, hay que volver a darle, ¿eh? Hay que volver a darle a la morfología porque si no, estamos sonados y sonadas. Entonces, ¿por qué es que tenemos tanta cercanía entre el futuro perfecto del indicativo y el pretérito perfecto del subjuntivo? Hay una valencia de que, bueno, el subjuntivo es un deseo a futuro, entonces, por eso. En realidad existían dos subjuntivos, ¿no es cierto? Dos formas, y de ahí es que surge el futuro. El futuro como tiempo, el futuro verbal como tiempo, es sumamente posterior en su aparición en el sistema. Y el futuro, evidentemente, porque el subjuntivo es lo posible o entra dentro de la posibilidad, en consecuencia no es lo que puede llegar a venir. Es por eso que el futuro está tan directamente relacionado con el subjuntivo. La única diferencia que encontramos es en la primera persona del singular. Atúlero es el futuro perfecto, atulerín es la primera persona del pretérito perfecto del subjuntivo y todo después sigue exactamente igual. Y fíjense que esto mismo se va a dar en el futuro imperfecto del indicativo, el futuro imperfecto del indicativo de verbos de tercera, cuarta y tercera mixta en relación con el presente del subjuntivo. Ojo. Sí es subjuntivo, pero hay una razón por la cual es subjuntivo. El A. Y hay otra cosa previamente. El ne. Pero no lleguemos, todavía no llegamos, no dijimos nada. No dijimos nada todavía. Recién despejamos la morfología verbal. El verbo cogito es un verbo transitivo. ¿Cómo está modificado? ¿Cuáles son los primeros modificadores que ustedes ven? Tienen, sí, yo porque les puse el multum por una razón particular, pero previamente al multum hay otras cosas. Él dice, acá dice saepe et. ¿Qué es saepe? A menudo, es un adverbio de tiempo. En consecuencia será un circunstancial de tiempo. Y ese et, que no está en primer lugar, eso es un circunstancial de afirmación, ¿no es cierto? Et puede funcionar como un adverbio. No es solamente una conjunción coordinante, nos podemos encontrar con varios et. Nos vamos a encontrar con et correlativos, que son también de carácter copulativo, et, lo vamos a encontrar en el texto, Nos podemos encontrar, obviamente, et, lo más fácil, que es el coordinante
la conjunción coordinante copulativa, que vamos a traducir por I. Pero en general, en ese caso, va a aparecer en primer lugar. Es importante también, a pesar de que en latín no se prioriza tanto la posición de las palabras, sin embargo, en algunos casos la posición de las palabras permiten distinguir sus funciones y aún su valor como clase de palabra. Ese et no está en primer lugar funcionando como un coordinante extraoracional, sino que aparece después. Y no podemos dejar de pensar que el et es también un adverbio de afirmación, podríamos decir. También, un adverbio de afirmación. Entonces, a menudo también pensé, qué sé yo, a ver cómo el que traduje yo. Sí, pensé, medité. Y yo dije que es un verbo transitivo. Tengo algo por ahí que podría ser un objeto directo. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, pero además es otra cosa. Hay otras razones. Porque podría no necesariamente ser un objeto directo. Primero, clase de palabra. Pronombre. Sí, pero claro. Esto es más fácil. Pronombre, ¿de qué tipo? Demostrativo. ¿Cómo se enuncia este pronombre demostrativo? ¿Qué es el que está más cerca al referente? ¿Cómo? I, ai, ok. Por lo tanto, este ok, si puede ser un objeto directo, ¿en qué caso está? Acusativo. Y entonces, morfológicamente, ¿qué es desde el punto de vista del género? Neutro. Puede ser el objeto directo. Y este multum. Está multum. ¿Cómo? Fíjense que lo primero que yo arranco es diciendo eso. Lo primero que destaqué es precisamente este multum, porque lo otro no nos llama tanto la atención, no tiene por qué llamarnos tanto la atención. Este multum, ven que yo les pongo acá, puede tratarse de un acusativo adverbial de multum multi, o bien el adverbio multum. Ustedes van a encontrar eso en el diccionario. Van a encontrar multum multi, pueden encontrar ese multum multi debajo, un poquito más abajo de la entrada del adjetivo multum multa multum, y se pueden encontrar con que aparezca multum y que les diga al lado adv, es decir, adverbio. Entonces estaría como medité, ¿cuándo meditaste esto? Medité mucho, medité esto mucho. A menudo también medité esto mucho. Y en general, eso está en la página 28 de la sintaxis de Arnoux, donde habla precisamente del acusativo adverbial. Acusativo adverbial, que lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Le pueden poner directamente, si quieren, acusativo adverbial, o si no, circunstancial de cantidad, de modo, de última también. Y lo que dice justamente Arnoux es esto, de que hay muchos neutros, sustantivos neutros, que están referidos a la cantidad que se han adverbializado. Y es una cosa bastante antigua, lo que él señala. Nos vamos a encontrar más adelante con otros adverbios que en realidad son adjetivos o bien sustantivos. ¿Estamos? Entonces este multum, póngale circunstancial, quieren poner, en realidad cuando uno dice acusativo adverbial no está dando ningún tipo de función sintáctica, ¿no es cierto?
Y hay otra cosa que está modificando con cable. Mecum. Esto es lo más fácil. Dentro de todo lo que dijimos, ¿qué es este Mecum? Conmigo, ¿no? Medité conmigo mismo, si quieren, ¿no? Ahí ustedes tienen, ¿no es cierto? Esto es un circunstancial de compañía, que en realidad lo que advertimos es la preposición pospuesta. Ese cum es la preposición que está pospuesta, está con un carácter evidentemente enclítico, y por eso, evidentemente, de ahí tenemos ese migo al que posteriormente se le agregó ese como decían en la época que estudiábamos historia de la lengua, que hacíamos filología hispánica, que en realidad este mecum se transformó, hizo toda su transformación, cayó la M, la C en posición intervocálica, se sonorizó y en consecuencia pasó a ser una G, la U se abrió, entonces, y esa E, bueno, se cerró, era una E larga porque es un ablativo, entonces ya ahí nadie reconoció qué significaba conmigo, entonces se le agregó adelante de nuevo la preposición. Entonces ese conmigo que nosotros decimos o contigo o consigo es como si dijéramos con, mi, con, ¿no? Está como reduplicada la preposición. Entonces, circunstancial de compañía. Muy bien. Si ustedes van a lo que yo pongo después ahí en OC, dice el OC funciona como objeto directo, el pronombre neutro se amplía, esto es esperable, a través de una estructura apositiva, una aposición que aclara, que especifica qué es este OC y dónde está esa aposición. Está representada con una proposición sustantiva interrogativa indirecta, que ahora nos vamos a detener y vamos a repasar todo esto, introducida por esta partícula enclítica ni. ¿Hasta dónde entonces llegará la proposición subordinada, sustantiva o incluida, sustantiva? ¿Hasta dónde les parece a ustedes que llegará? Claro, hasta donde lo que hemos leído. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para reconocer esto? Porque este es el punto. Que yo lo haya escrito es lo mismo que nada, lo tienen que reconocer ustedes. ¿Llega hasta el final? Llega hasta el punto, llega hasta el punto. Pero esa es la pregunta, ¿y nosotros reconocemos que va hasta el final? No, no solamente eso, ¿reconocés que es una interrogativa? Y por el ne. Por el ne, ¿reconocés cuál es la relación con lo anterior? Más o menos. Por el verbo también. Está en el modo. Claro, el modo verbal. El modo verbal. Y el modo verbal es el subjuntivo. Entonces, fíjense que un poco más abajo entra una larga cosa que yo digo a partir del ne, intentando refrescar la memoria de cuáles son, por ejemplo, las principales partículas interrogativas que podríamos esperar. Por supuesto que un verbo como cogito es un verbo que presupone una actividad intelectual, una meditación, y en consecuencia podría estar preguntándose o inquiriéndose acerca de algo. Nos encontramos con el ne, que es enclítico. Yo les puse ahí las otras partículas posibles que introduce una interrogativa. Esto también lo podríamos encontrar en una interrogativa directa,
¿Pero por qué es indirecta? Porque está directamente relacionada con un verbo, es un verbo quien lo introduce, ¿sí? Y se establece una relación entre los verbos, que yo también se los indico ahí. Estamos ante una relación de simultaneidad entre los verbos. ¿Por qué digo una relación de simultaneidad? Porque el verbo principal está en pretérito perfecto y el verbo de la subordinada también está en pretérito perfecto. Por lo tanto, eso es una relación de simultaneidad. No confundan las relaciones entre los tiempos. Pero si son tiempos pretéritos, ¿por qué hablamos de simultaneidad? Porque ambos verbos están representando la misma acción. ¿Sí? El problema está en qué acciones son las que están representando cada uno de estos verbos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿No entienden nada? Díganme si no entienden. No se queden con dudas. Sí. ¿Qué es una relación de simultaneidad? Significa que las acciones de esos verbos son las mismas. ¿O es la misma? ¿Cómo? Por la consecución de tiempo, ¿no? Exactamente. No se olviden que cuando vimos, ¿saben lo que tienen que hacer? Buscar las fichas del latín 2. En las fichas del latín 2 se encuentra entre los apéndices, están ahí, por ejemplo, cuadritos de la consecutio temporum, por ejemplo, cuadritos de la consecutio temporum de las interrogativas, que es lo que se llama una consecutio temporum completa. Y la simultaneidad no es una cuestión de tiempos, como ninguna relación de esa consecutio es una cuestión de tiempo, es una cuestión de acciones. Si el verbo principal está en pretérito perfecto y el verbo de la subordinada también está en pretérito perfecto, en consecuencia tengo una relación de acciones simultáneas. ¿Qué significa simultáneo? Que esto se da al mismo tiempo, o que representan acciones iguales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Volvamos a las interrogativas. Un verbo de esta percepción intelectual que presupone el verbo cogito y además presupone que el tipo está meditando y lo viene haciendo mucho, se está inquiriendo, está poniendo en funcionamiento su pensamiento. Y se va a preguntar acerca de algo. Yo tengo ahí les pongo abajo una serie de partículas interrogativas que en general, como les pongo ahí, se traducen por sí. Ojo, el sí en castellano es igual, Pregunto si esta mujer va a dejar de hablar en corto tiempo. Medito, me pregunto si esta mujer va a dejar de decir cosas que no entiendo nada, de las cuales no entiendo nada. Ese sí no es condicional. Es el que introduce la preposición interrogativa también en castellano. En latín se pueden introducir a través de estas partículas. Y miren ustedes lo que yo les pongo después. Todas estas cosas están sacadas de la sintaxis. Ustedes también se pueden chorear una sintaxis que está muy buena. Muy buena. Hay que leerla con cuidado, porque por ahí me pueden digestar. Pero hay cosas que son más fáciles que otras, porque no están hechas todas por la misma persona. Sí coordina la misma persona, que es baño. Entonces, si ustedes la buscan en Lipgem, baño, sintaxis del latín clásico, y se la bajan. Sintaxis del latín clásico. Está muy buena porque además hay ejemplos
está muy buena, muy buena. Hay cosas por no insistir. No todos los que escriben son, digamos, tampoco parecieran tener las mismas orientaciones desde el punto de vista gramatical en cuanto al manejo de la teoría literaria, de la teoría gramática. Lo último que digo y les prometo que corto. Vean que les puse acá. La lengua literaria, sobre todo el latín clásico, se esforzó por reconocer las partículas según el carácter de la respuesta. Está en la primera página, ¿eh? Está en la primera página. Ven que yo me esforcé, que les puse con Después no sé cuánta fuerza me va a dar para seguir haciendo esto, porque es para morirse hacer esto, ¿eh? Dice, el latín se esforzó por reconocer las partículas según el carácter de la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme la partícula que introduce la proposición, puedo esperar si la respuesta es positiva o negativa. Por eso es el num para cuando Exacto, no. el num se utiliza para lo negativo, la respuesta es negativa. Ven que yo le pongo acá. Puede ser afirmativa o negativa, no obstante, no presentan diferencias sustanciales de significado entre sí. A la hora de traducción las vamos a traducir iguales. Bueno, O sea, aunque digan nonne, podemos traducirlo por sí. claro, ese nonne, ahí vos lo que tenés es lo que se llama una litotes. Es una doble negación que en latín, al igual que en la lógica, es afirmación. En realidad, nonne. No, es el ne. Estoy diciendo pavadas. El ne es igual que el ne que tenemos acá. Sí, es sí, por más que lo veas. O acaso, si acaso se puede agregar. Ah, eso te iba a preguntar, ahora que lo decís, ¿y ese si acaso lo sacamos por la presencia del an? ¿O es... Sí, el an, cuando, pero este an que tenemos acá, en la otra página yo hablo del an. El an es una partícula que introduce, que generalmente se la traduce como acaso o no la traducís, pero también el an puede llevarte, junto con otras partículas, a hablar de las llamadas interrogativas dobles. O bien, como vamos a encontrarnos en este caso, es evidentemente plantea una disyunción. Plantea una disyunción. ¿Sí? Bueno. Ven que le pongo en an en la otra página, marco una duda semánticamente fuerte, por eso el acaso. Asimismo sirve para introducir el segundo miembro de una interrogativa doble. En ese caso el primer miembro es introducido por utrum. Está asociada sobre todo hasta época clásica a locuciones que expresan duda o ignorancia. Ernaux recuerda que puede emplearse entre dos nombres como conjunción disyuntiva en el sentido de well o con el sentido de well. Well es o. Que viene de wolo en realidad ese well, ¿eh? Viene de wolo. Por eso es body and money. Claro, claro. Acá hay una disyunción. Por eso me pareció bárbaro ponérselo. Por eso se lo destaqué. Entonces acá tenemos esa partícula ne, enclítica, que es la que introduce la proposición interrogativa. Esa proposición interrogativa es la posición que despliega el op. Esto es bastante frecuente, que nos encontremos con un pronombre neutro que se amplíe. Esto es lo que se llama una amplificatio. Esta especificación, esta ampliación a través de la aposición está directamente referida al op. Podría haber dejado el op, pensé esto mucho, chao, listo. Pero te va a decir qué es lo que pensó, qué es eso, dice esto que pensó mucho. ¿Se puede considerar que no era una proposición, una proposición?
Tengo que llamarla, digamos que el objeto directo, cuando ustedes lo marcan, van a marcar esto. Es algo que no, ahí no se lo puse. Supónganse que ustedes tienen así, dice Bonine, y creo que la última palabra es estudio. ¿Cómo marcan esto? Por supuesto que lo está ahí, ¿no es cierto? Todo esto es el objeto directo. Todo. Como objeto directo y como una posición de lo. Pero ese es lo que está dentro del objeto directo. Una posición es un modificador en el sustantivo. Acá el que lleva, el que es núcleo del sustantivo es el lo. ¿No es cierto? Porque perfectamente podría sacar toda esta especificación y chao. Ese es el núcleo. Y esto es la aposición, que es una proposición incluida, subordinada, como ustedes quieran llamarla, sustantiva, interrogativa, indirecta. Y después hay que analizar internamente la proposición. Las interrogativas las vimos el año pasado, así que es ahí donde mucho no nos vamos a detener. Nos vamos a detener fundamentalmente en las adverbiales, que sí, ellas lo fueron dadas más que lo que pudimos hacer en el teórico, que a veces no es más que un relato, ¿no? Esta es consecutiva, miren el cuadrito y chao. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Entienden o no entienden? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos? Son las que se usan para la interrogativa directa también. ¿Cómo? El humo, el ne, también se usan para la interrogativa directa. Sí, obviamente. Claro que sí. El problema está qué tipo de acto de habla hay y cuál es la relación con elementos anteriores, ¿no es cierto? Uno dice elementos anteriores, pero estoy pensando en cómo construimos en general el castellano. No necesariamente lo vamos a encontrar así en latín, ¿no? Este es un caso bastante peculiar donde el verbo, ambos verbos están como en posición media. Ambos verbos están en posición media. No es la más habitual de las posiciones, esa posición en latín, ¿no es cierto? En general el verbo está en final, en posición final. Bueno, vamos a hacer el análisis interno de la proposición. A ver, la proposición estrictamente es que dice el ne es la partícula interrogativa, ¿no es cierto? El subordinante, si ustedes quieren ponerle, ¿sí? Incluyente. Importante que ustedes vean que es enclítico, que lo si voy al diccionario, también se puede chollar el óvulo. Ustedes lo saben, Carlos es el que hizo todo el trámite para bajar el óvulo. Pero van al IPGE, ponen diccionarios y se bajan. Está el Short and Lewis, también Lewis. Está, por supuesto, el OWL de los Latin Dictionary. No sé si no está el Gaffiot también. Esa es la taxis. Ah, está el etimológico. Hay algunas cosas que yo pongo acá que están tomadas del etimológico. Creo que ambos se llaman Alfred, ¿eh? Ernst Mayet, el diccionario etimológico, Dictionnaire étymologique, está en francés. El diccionario etimológico de la lengua latina, ese también, claro, lo pueden bajar, pero entran así, Ernst Mayet.
ponen así en el link ahí donde dice search, ¿sí? En esa ventanita y se lo bajan. Dictionnaire étymologique de la langue laterne. Muy bien. Si ustedes van al diccionario, se van a encontrar con varios ne. Ojo con eso, ¿eh? Fíjense que la partícula interrogativa tiene esta rayita que yo les he puesto acá y que indica que es enclítica, que es una partícula enclítica. ¿Estamos de acuerdo? Porque se van a encontrar con otros ne. El ne que va a introducir, por ejemplo, que no es enclítica y que va a introducir, por ejemplo, proposiciones sustantivas, las proposiciones finales, ¿sí? Hay varios ne por ahí rondando. También es un adverbio de negación. Bueno. Entonces, la proposición es la que dice, saco el ne, ¿no es cierto? Boni, amali, plusatuleri, hominibus, etibultatibus, copia dicendi, axum eloquentiae studium. El verbo, obviamente, el verbo dentro de la proposición es atulium. Atulium. ¿Cuál podrá ser el sujeto? Copia de Kendi. Pero ese copia de Kendi no está solo. ¿Ven? Copia. Ojo con la palabra copia. Ojo con el sustantivo copia. Porque ustedes se van a encontrar en el diccionario copia, copiae, pero también copiae, copiaron. No, cuidado, por supuesto que no se lo van a confundir, pero cuidado. Copia, copiae significa abundancia, y este pluralia tantum, copiae, copiarum, también es un sustantivo de la primera declinación, significa pertrechos militares. Evidentemente también tiene que ver con esto del abarrotamiento, ¿no es cierto?, de la abundancia. Copia de Kendi, pero no está solito. Copia de Kendi. Copia, sustantivo de primera, puede ser nominativo o ablativo. Pero no está solito copia de Kendi. ¿Puede ser un participio tome un complemento? ¿Cuál es el participio? ¿Cuál es el participio de copia que tenéis acá? ¿Cómo dijiste un participio? No, dicendi no es un participio. Dicendi no es un participio. El gerundio no es un participio. No. Como no es un participio. Simplemente, ahora vamos a detenernos. Copia dicendi por un lado. Estoy de acuerdo. Eso va a ser el sujeto, pero no es todo el sujeto. Todo. Hasta el final es el sujeto. ¿Qué es lo que está uniendo a los dos núcleos de este sujeto? Todavía no nos dimos cuenta cuál es el segundo núcleo de este sujeto. Está uniendo el ac. Ac es una conjunción copulativa. Una conjunción copulativa. ¿Sí? ¿Cuál será el segundo núcleo de este sujeto? Studium, ¿no es cierto? Studium es un sustantivo neutro de la segunda declinación. Ustedes lo buscan en el diccionario y se van a encontrar studium, studi, con dos i, con una sola i, ¿sí? En el O aparece con dos i y la primera i está entre paréntesis. Eso significa que puede no estar. En un determinado momento de la lengua, ya mi pobre no se explica mejor si no trae todo el campo. Entonces,
tengo copia dicendi ac Sumum eloquentiae. sumum eloquentiae todo esto es el sujeto. Todo esto es el sujeto. ¿Qué tipo de sujeto es? Es un sujeto expreso compuesto. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Hay algo que acá no funciona en la concordancia. Porque el verbo está en, míralo, está en singular. ¿Puede darse esto? Sí. Eso es lo que se llama una concordancia anómala. Me acuerdo que en la sintaxis latina de nuestro profesor Schroeder, la primera cosa que él hace, la primera cosa es desandar la cuestión de las concordancias anómalas. Y esta es una de ellas. ¿Puede estar un verbo en singular y el sujeto estar, como en este caso, dos núcleos? Sí, porque en realidad la concordancia se produce con el que está más cerca. No está el verbo en posición final, el verbo está en el medio, entonces la relación de concordancia se establece con el núcleo que está más cerca. No importa, después cuando lo traduzcamos vamos a tener que poner en plural, porque no hay otra posibilidad en castellano. Yo tengo un núcleo y tengo otro núcleo. Miren ustedes cómo está armado. Esto es lo que tenemos que empezar a disfrutar, porque lo que hace Cicerón, valiéndose de aquello que decíamos el otro día acerca de la prosa literaria, de esta prosa que goza de la ubicación o del uso de las figuras retóricas, observen ustedes cómo arma este sujeto. Un núcleo iniciándose, el sujeto, un núcleo terminando, el sujeto y toda la cláusula subordinada. ¿Y qué otra cosa simétrica utiliza? Sus modificadores. Dos genitivos que también lo entrecruzan, ¿no? Es cierta relación quiásmica. El quiasmo es un entrecruzamiento. Pero este juego, ¿no es cierto?, de esta disposición de los elementos, que vamos a empezar a ver que se va a dar con mucha abundancia, tiene que ver con aquello que mencionábamos el otro día, ¿no es cierto? La figura de Gorgias, que fue aquel primero que convierte a la prosa en una prosa literaria. Bien. ¿Qué pasa con ese dicendi? La primera cosa en donde tenemos que detenernos es un gerundio. ¿Cuál es el problema que tengo con el gerundio? ¿Con cuál me lo puedo confundir? ¿Con qué cosa puedo confundirme el gerundio? Saludando. El gerundio con el gerundivo. Mal llamado participio futuro pasivo. Mal llamado. En realidad es una cuestión tardía esto de llamarlo participio. ¿Cuál es la diferencia entre el gerundio y el gerundivo? ¿Cómo? Sustantivo y otro sustantivo. Sí, pero había uno que tenía solamente el neutro. ¿Por qué? ¿Cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo? Digamos que el gerundio y el supino vienen a completar, como dijimos el año pasado, la declinación del infinitivo. ¿Se acuerdan? El infinitivo es un sustantivo verbal. Si yo tomo, por ejemplo, amare,
Amare puede ser nominativo, pero también como el infinitivo es un sustantivo neutro, se va a repetir ese amare en el acusativo. Amare, amare. Pero en el acusativo pueden aparecer otras cosas. Por ejemplo, ad amandum. Ad amandum, es decir, ad más el gerundio en acusativo, que significa para amar. Pero también me puedo encontrar con el supino en acusativo, que es amatum. ¿Cómo traduzco amatum? Para amar. Es decir, tengo un quo final construido con el gerundio en acusativo, tengo un circunstancial de fin con el supino en acusativo. Y esto que yo tengo acá, ese dicendi, es lo mismo que si yo siguiera la declinación y diga amandi, de amar. En este caso, de decir. Creo que en latín los verbos dicendi, puede ser. ¿Cómo? Creo que en latín los verbos dicendi. Claro. ¿Cuáles son los verbos dicendi? Los verbos de decir, los verbos enunciativos. El verbo dico es un verbo de decir. El verbo dico es un verbo dicendi. Verbo de decir. ¿Sí? En el primer verso, ¿se acuerdan que se los dije en el primer verso del Ars Amatoria de Ovidio que dice Ars Amandi? Por eso muchas veces se habla de Ars Amandi, el arte de amar. ¿Y cómo sigue entonces? En el dativo, ¿cómo será? Amando. Amando. Y en el ablativo, amando. Pero en el ablativo también que me puedo encontrar el supino en ablativo. El supino en ablativo, que es amatu, por ejemplo. Voy a ver un dativo del supino que aparece en Plauto, por ejemplo, eso es lo de Arnún. En general después es letra chica, ¿no? Amatui, ¿no? Amatui. Amatui. Bien. Esto entonces es un genitivo especificativo. ¿Cómo lo vamos a traducir esto? ¿Qué es copia dicendi? La abundancia del decir, la abundancia en el decir, si quieren, porque medio del decir, de la palabra. Atención con esto. Atención con esto. ¿Cómo sigue entonces? Nexo por delante. ¿Qué significa studium? Yo creo que algo les dije por acá. Claro. Studium es ya dijimos, studium estudi, viene de un verbo, que es estudio, ¿no? Un verbo de segunda conjugación. El afán, el afán, es decir, que estudio, que viene de esta palabra, el estudiar es el afán. El afán de saber. Ahora, este estudio, como ustedes pueden ver, está modificado por un adjetivo, que es sumum. ¿Qué clase, qué grado de significación tiene ese adjetivo? Superlativo. ¿Cómo me doy cuenta que es un superlativo? Precisamente por la presencia. ¿Se acuerdan? Que yo les había dicho cuál es el formante del superlativo. ¿No es cierto? Que es mo. Es decir, un sumo afán. ¿No? El max, el de ser máximo, el más alto, porque es eso lo que significa.
sumo, el más alto afán. ¿De qué? De la elocuencia. Y llegamos a un palabrón en esto. Llegamos a un palabrón en todo esto. ¿Ven que yo le puse acá? Miren. Yo le puse el genitivo especificativo a elocuencia también, porque está... Simplemente me parece que está aclarando. Después veremos que con otros sustantivos que vienen de raíz verbal tendremos que detenernos a ver cómo dirimimos ese genitivo, ¿no es cierto? ¿Ves que le puse sustantivo derivado? Estoy hablando de la elocuencia, es un sustantivo de primera declinación, elocuencia, sustantivo derivado del verbo loquor. Entonces, como se trata de un verbo que es un verbo deponente, le puse todo el enunciado. Es un verbo de tercera conjugación, el verbo loquor. Por eso les puse todo el enunciado, porque es importante que recuerden que los infinitivos, presentes pasivos de verbos de tercera conjugación, al igual que los de tercera mixta o cuarta con i breve, como quieran llamarlo, son lo que diríamos vulgarmente cortitos, ¿sí? Loqui, no loqueri. ¿Estamos de acuerdo, no? Locutus sum. Miren ustedes, significa por supuesto hablar, expresarse. Pero según Hermann Melliet, en ese diccionario que yo les digo, Cicerón y Quintiliano oponen loqui para referirse a la conversación, oponen loqui a dicere. Miren ustedes, ¿qué es lo que está haciendo Cicerón? Está utilizando, hay una oposición, hay una antítesis. Loqui, para Cicerón y Quintiliano, significa conversación, y dicere se refiere al discurso oratorio. Por supuesto que después la palabra elocuentia no es que simplemente la conversación. De una palabra como elocuentia tenemos también la palabra elocutio, y sabemos que el elocutio es la parte de la retórica que se refiere a esa parte que estudia el funcionamiento, o más que el funcionamiento, recoge canónicamente las figuras retóricas. Entonces está directamente relacionada con el ornatus, con el adorno. Y de alguna manera lo que está diciendo acá Cicerón, si es que la abundancia de la palabrería, que puedo ser yo misma, esto de que estoy acá dándole a la farra todo el tiempo, la abundancia de la palabrería y este afán de la elocuencia, es decir, el hablar bonito, no es malo para los hombres y para las comunidades. Esto está directamente relacionado con algo que yo les dije el otro día, que es sumamente platónico, ¿no? La existencia de la buena y la mala oratoria, de una oratoria excesivamente adornada, que se la suele acusar a esa oratoria. Se van a encontrar ustedes cuando lean alguna cosita sobre la oratoria, con una palabra como asianismo, con ese. Y el asianismo es una corriente dentro de la retórica, donde se hace un exceso del ornatus. Todo lo que provenga del Oriente, todo lo que provenga del mundo griego, pero del mundo del Mediterráneo oriental, está ligada a los excesos y al lujo. Y en consecuencia es considerado, eso lo vamos a leer en Connolly, y ahora después se lo pongo. Este señor que dije, está relacionado con lo femenino. Entonces, un discurso excesivamente adornado es un discurso afeminado.
Por ejemplo, chao. Tremendo. Entonces, lo que se está preguntando Cicerón es, esta abundancia del chamullo y este afán por adornarlo todo, de valerse excesivamente de la elocuencia, ¿le hizo bien o mal a los hombres y a las ciudades? Mirá quién habla, ¿no? Mirá quién habla. Eso es lo que está diciendo. Y otra cosita más que les puse acá, ¿ven? En el caso de Lockhart, se relaciona con el hecho de hablar mucho. Varrón lo entiende. ¿Saben quién era Varrón, no? Varrón con B corta no tiene nada que ver con el barro ni nada por el estilo. Varrón era un filólogo, un anticuario, un tipo que se dedicó, sí, también a cuestiones religiosas, a recoger cosas del pasado. Tiene un tratado sobre la lengua latina. Tanto Cicerón, ya más grande, ¿no?, cuando hacen Dismantione, y Varrón, fueron los tipos que aportaron a la construcción de una teología política para esa última parte de la República, ¿no? Y todo lo que hizo Varrón después lo reutilizó, desde el punto de vista religioso me refiero, lo reutilizó Augusto, ¿no? Con esto de volver a instalar los cultos primitivos, de volver a ese mos maiorum, ¿no?, a la costumbre de los mayores, al cuidado de los ceremoniales y toda esta cuestión, se valió de lo que había hecho Varrón. Dice, Varrón lo entiende como hablar copiosamente. Me encantó esto, porque hablar copiosamente, cuando digo copiosamente significa abundantemente. De ahí el que es elocuente es el que parla mucho, ¿no es cierto? El caso de elocuencia no está, el uso de la palabra elocuencia, no está atestiguado acá Cicerón. Esto lo dice Arnoux y Millet en su diccionario etimológico. Me pareció bárbaro para esto que estábamos trabajando, que estamos empezando a trabajar. A ver si terminamos por lo menos con esta primera creación. Por ahí podemos ir, la clase siguiente podemos ir un poquito más rápido. Entonces, quedamos con esto de que a menudo también medité conmigo mucho esto, si acaso, si quieren ponerlos, o sí directamente, si la abundancia en el decir, la abundancia del discurso oratorio, si quieren, ¿no? Si es que tomamos esto que habíamos dicho de la oposición entre el Lockhart y el Tíquere, ¿no? Y el sumo afán de la elocuencia, y el verbo yo les dije que significa llevar, pero con este carácter de como si hubiera arrastrado, ¿no? Acarrió. Y el verbo fero es un verbo transitivo. En consecuencia, sus compuestos pueden llegar a ser transitivos, este lo es. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá objeto directo esto? ¿Hay objeto directo en esta proposición interrogativa? Boni, amali, plus. Cuidado con esa palabrita, ¿no? ¿Es parte del objeto directo? Sí. ¿Cuál? El an sí, porque está funcionando. Todo eso es el objeto directo. Boni, an, mali, plus.
pluris, neutro. ¿Sí? Más, mucho, ¿no? Más directamente. Pero es un sustantivo. ¿Sí? Es núcleo. Y es neutro. ¿Sí? Claro que sí. Y las otras dos palabras están coordinadas disyuntivamente por el an, están en caso genitivo. ¿Qué tipo de genitivos son? Yo se los puse, ¿eh? Yo se los puse. ¿Ven que les puse plus, pluris, neutro con genitivo partitivo? ¿Se acuerdan eso de genitivo partitivo? ¿Se acuerdan? El genitivo partitivo aparecía. La primera vez que hablamos del genitivo partitivo en latín 1 fue cuando hablamos de la construcción de superlativo relativo. ¿No? El más alto de todos. ¿Sí? Altissimus omnium. El más alto de todos. Claro, el más alto entre todos. ¿No? Entonces, genitivo partitivo. Pero ¿por qué en este caso hablamos de genitivo partitivo? Porque el núcleo es un sustantivo neutro. Es un sustantivo neutro. Entonces es de esperar. También sucede con sustantivos pronominales en género neutro. Entonces, La literal es más de bueno. digamos de bueno, porque no te olvides que son en realidad sustantivos. Vos lo buscás en el diccionario bonus, bonum, por ejemplo, pero un poquitito más abajo te vas a encontrar bonum, boni. Y es sustantivo. ¿Sí? Sustantivo neutro. Lo mismo malus, mala, malum, malum, malum. ¿Estamos? Mucho de bueno o de malo. O más de bueno o de malo. Más de bueno, porque el plus, pluris es más. No tendría que haber dicho multum, ¿no? Pero miren el juego que hacen entre ese multum y ese plus. Por supuesto que en dos cosas que por ahí no tienen mucho que ver, pero sí el meditar mucho si hubo mucho o más de bueno o de malo, ¿no? Ese es el objeto directo. Y lo pone en primer lugar. Fíjense cómo lo focaliza. Cómo focaliza los elementos en esta cláusula interrogativa indirecta. Pone primero el objeto directo, porque lo que le preocupa es esto de la dualidad de la retórica. La dualidad de la retórica, lo que dice, ahora les voy a poner este Connolly, que ya tantas veces se lo nombré. Él dice justamente eso, que para una sociedad como la romana, donde es tan importante la identidad del wir, es tan importante la identidad de ese wir que es igual a un kiwis. Wir es kiwis en la sociedad romana. La cuestión de la oratoria, el exceso de la palabra, es algo que está en los bordes de la aceptación o de la no aceptación. Fíjense que, recuerda, yo también lo leí esto mismo en el libro de Pernod que les mencioné el otro día, esto de la oratoria en la antigüedad, que en época de Craso, pero no el Craso que lo hicieron polvo los partos, sino era un orador y fue un censor anterior a Cicerón, mucho tiempo antes. Esto lo menciona Cicerón en el de Oratore. El tipo cierra las escuelas de retórica. ¿Por qué? Porque lo que les preocupaba que los populares se hicieran del conocimiento de la retórica. Y eso era sumamente peligroso. La retórica en el mundo romano, por supuesto que también en el griego, está asociada directamente a lo político. A lo político. Entonces el problema está en ese límite
tan ambiguo de transponer lo que es el mos maiorum, la costumbre de los mayores. Entonces, si bien también ustedes van a leer que esa parte de la retórica que se llama actio, que yo se las mencioné el otro día, porque se le da más bolilla a la inventio, la dispositio y la elocutio, pero actio, que es la puesta en escena del discurso, es sumamente importante, más de lo que uno se imagina, porque tiene que ver precisamente con esto que decía Barthes, ¿no? Que yo les mencionaba el otro día, lo que es la prosa espectáculo. Y eso a los romanos los podría llegarse a conectar con gente que eran considerados outsiders de su mundo, ¿no? Es decir, con actores, con bailarines, con esclavos, con mujeres. Es muy, muy interesante. Lo último después que les voy a poner es el nombre de este hombre. Vamos a terminar con esto porque nos queda una otra cosa sumamente importante en esta interrogativa, que ya la hemos traducido un montón de veces. Hominibus et civitatibus. Hominibus et civitatibus. Claro. Plus pluris, ya dijimos es neutro, plus, entonces acusativo, no nos cabe duda, no creo del objeto directo, pero acarrió esto a estos. Yo les puse acá dativo de interés porque me parece que tiene que ver con esto de lo que atañe al provecho o al daño, y lo está diciendo el Cicerón en estos genitivos partitivos. Acarrió a los hombres y a las comunidades más de bueno o de malo. La abundancia de la palabra, la abundancia en el decir, en el discurso oratorio y el sumo afán de la elocuencia. ¿Cómo? Puede poner objeto indirecto, sí, sí. Acarrear algo a alguien, ¿no? Algo. ¿Está claro entonces la traducción de esto? ¿Necesitan que se la repita? ¿Sí? A menudo también medité mucho esto conmigo mismo. Sí, la abundancia del discurso oratorio, la abundancia del decir, en el decir, y el sumo afán de la elocuencia acarrió más de bueno o de malo a los hombres y a las comunidades, a las ciudades, ¿no? En realidad, pero ya sabemos perfectamente que el término civitas, que evidentemente nosotros vamos a traducir por ciudad, tiene que ver con la comunidad que presupone a esos hombres, pero sobre todo a las instituciones. No podemos respetar el subjuntivo. ¿Respetar? El subjuntivo no habría acarreado. Si haya acarreado, si... No habría acarreado, ¿no? Si habría acarreado... Como decir, si la pregunta todavía no sabe la respuesta. Medité si habría acarreado... Sí, podría ser. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué decías? Si se puede diferenciar entre químicas y químicos. Y pero lo que pasa es que lo está diciendo, lo está implicando, ¿no? Es interesante, nosotros vamos a encontrarnos, cuando podamos avanzar más, la aparición de la palabra huir. Entonces, también este señor, que ya se lo voy a poner, habla de estas dos posibilidades de hablar acerca de los hombres. Si este homo homini que tenemos acá incorpora a las mujeres o no, o simplemente hace referencia a los hombres, de lo que no cabe duda. ¿A dónde van? ¿No se terminó? No se terminó. Otra cosa es virviri, que tiene la misma raíz de virtus.
Y no es un dato menor. Ya vamos a ver que quien aparece haciendo uso de la buena retórica para congregar a esos hombres que estaban dispersos y que eran semejantes a fieras, dice el texto, fue un hombre. En realidad dice Will. Entonces es aquel que detecta las capacidades propias del hombre, que son representadas a través de las virtudes. Yo cuando leía a este señor, que ya se lo podía poner, me hacía acordar, y es así, porque les vengo dando duro, esta nena se me muere en cualquier momento, está así, sale acá y se toma no sé cuánto, hay paracetamoles de, no sé, de 6 miligramos, puede haber, yo conozco de uno que te lo das así entero y me acuerdo cuando te hacían leer en voz alta, la práctica de la lectura en voz alta. ¿Qué te decían? ¿Cómo tenías que ponerte? Tenías que ponerte derecho, ¿no es cierto? Apoyando una mano acá arriba para que vos pudieras, ¿no es cierto?, sacar, correr, ¿no? Pudieras vuelta la hoja. Les enseñaban a los jovencitos, siempre por supuesto masculinos, cómo tenían que ponerse derechos para hablar, que no tenían que mover demasiado las manos, porque mover demasiado las manos es un sinónimo de que no eran demasiado masculinos, que tenían que mirar, los hombres se miran de frente, ¿no es cierto?, con la cabeza muy alta. Se lo juro, lo dice, está dicho, no me acuerdo ahora si lo da, ustedes lo van a leer, no me acuerdo, creo que es Cicerón o es Quintiliano, pero es, y no hay que dejar caer el cuello, y no volver el cuello lánguido, porque también el cuello lánguido, y bueno, también, maravilloso. Y te hacían así, ¿no es cierto? Como te hacían parar, ¿no? En la escuela primaria, ¿sí? Uno le va a pasar, a ustedes ya no. O no sé. Con él. No, Carlos, nosotros somos de esa época, que te daban duro. Así es. Te daban duro, tenías que pronunciar la L, ¿no es cierto? Íbamos de corbata. Yo y aparte, esto de la corrección gramatical que ya tenía que darse desde la casa. Cicerón dice que hay que tener cuidado cuáles son las institutrices que tienen, por supuesto estamos hablando, esto es para la gente de la élite. Entonces hay que tener cuidado que pasaban la formación de esas madres que inculcaban cómo ser macho y cómo hablar como machos, pero tenían que hablar bien. Pero hay que tener cuidado con las institutrices. Fíjense que nuestras élites hicieron exactamente igual, las familias de las élites. ¿No es cierto? Y yo me acuerdo de la escuela primaria, yo iba a una escuela normal, la normal número 9, una escuela que sufrió muchísimo después de la época de la dictadura, muchísimo, y hay un montón de alumnas, porque era un colegio de mujeres, sobre todo el turno de la noche, de alumnas desaparecidas en el normal número 9. Entonces me acuerdo de la regente de la escuela primaria, yo iba a la tarde, entonces te tomaban lectura en voz alta. Te tomaban lectura en voz alta. Entonces yo tenía en ese momento el problema con la... Vieron que cuando yo me canso no puedo pronunciar la R, tengo que... Se me hace una R afrancesada. La mina me dijo que directamente no iba a aprobar la escuela secundaria, porque tenía el problema de la vibrante múltiple, que por supuesto nunca debe haberse enterado que se llama vibrante múltiple, pero no importa. Se lo juro. ¿Vos sabés lo que hizo una criatura de 11 años? Decirle vos, estás aniquilado porque no podés pronunciar la R. Bueno, es producto de esta educación. Que no podías separarse de lo que es el canon de una lengua
correcta. Se lo podrían decir, habrán dicho a Cortázar eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no tenía la R francesa por vivir en Francia, sino que la tenía porque el tipo nunca pudo haber puesto la lengua donde tenía que ponerla. Después yo cuando vine acá y estudié lingüística, pude aprender a ver dónde tenía que poner la lengua y más o menos yo misma me curé. Pero cuando hablo mucho, me vuelve a aparecer. No debe estar viva para decirle que soy titular, a pesar de que a veces se me cuela la guerra francesa, ¿no? Bueno, este señor que yo les digo se llama así, Joy Connolly. Joy Connolly. Espero que me aguante esto. Este es el... Miren que es maravilloso el título, ya de por sí, ¿eh? Lenguas viriles. Lenguas viriles. Rhetoric. And masculinity. No anda más. Listo. Este texto está dentro de un companion, ¿no? Que son libros así gigantescos que reúnen un montón de textos. Esperen que les voy a decir. Creo que lo tengo más o menos completo el título, pero si no, yo acá tengo. A ver. Espérenme un chiquitín. El companion es, a ver, de Dominic Hall. Y se llama, ya esto no me escribe más, la próxima voy a traer como la gente, se llama Companion, así tal cual suena, con N, to Roman Rhetoric. Es el de Oxford, ¿no? También, se lo bajan, ahí está este artículo. Por la página 80 y tanto está. Es excelente, pero vamos a ver si lo podemos traducir. Si lo damos a los chiques ahí que alguno quiere laburar, que traduzca. Pero igualmente tiene no es un inglés muy complejo, las estructuras son muy simples.